Camila Zamora. En cada emisión abordaremos diversas temáticas de autoconocimiento y sanación utilizando el tarot como una herramienta de conexión personal. Prepárate para un viaje interior y no dudes en enviar tus preguntas para responderlas en vivo. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y todas nuestros queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogos Psicomágicos, un programa dedicado a explorar el mundo y la magia del tarot terapéutico en vivo. Mi nombre, por si no me conoces, es Camila Zamora. Soy psicóloga y terapeuta holística con más de 8 años de experiencia en el mundo del bienestar, tanto físico como mental, emocional y espiritual. En esta tercera temporada de Diálogos Psicomágicos, que acaba de comenzar recién el martes pasado, tenemos muchas sorpresas y novedades. Tuvimos sorteos la semana pasada, vamos a ver taróscopo todos los meses, también tenemos invitados especiales y por supuesto que voy a estar contestando todas las preguntas que me envíen para hacer lecturas en vivo. Lo interesante también es que vamos a estar abordando diferentes temáticas de autoconocimiento, desarrollo personal, tips mágicos y lo vamos a complementar con las lecturas de tarot terapéutico. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer lo que nos trae este 2025 a nivel astrológico de la mano de un gran amigo y compañero, Sirio Simó, quien es astrólogo, tarotista, masajista chamánico, también es creador de la metodología de Reiki astrológico. También es profesor de yoga, en fin, es terapeuta holístico y tiene muchas herramientas para tu desarrollo espiritual. Así que quédense porque va a estar muy interesante el programa el día de hoy. Si quieres conocer las influencias energéticas y astrológicas más importantes a nivel mundial y humanitario, este programa te va a encantar. Pero quiero recordarte que puedes enviarnos y así poder responder las preguntas que nos dejes al tarot terapéutico a través de las diferentes plataformas, que es la aplicación de Rusafa Radio, también a través de Facebook, YouTube, Twitch, Evox y la página web www.rusafaradio.org. Vamos a comenzar entonces el programa de hoy con una buena música que nos permita poder entrar un poco en sintonía, en una vibra positiva, para que eleves tu frecuencia y así puedas predisponer todas las energías a recibir los mensajes y tips para este año.
ya estamos de regreso en Diálogos Psicomágicos, tu programa de tarot terapéutico en vivo. Ya estamos en conexión con nuestro querido amigo Sirio Simó, bienvenido. Muchas gracias por estar de nuevo el día de hoy. Estar contigo, con tu maravilloso programa y con esta estupenda radio. Ay, muchas gracias, Sirio. Bueno, Sirio ya nos había acompañado en otra ocasión, hace unas semanas atrás, nos había compartido acerca de astrología, reiki astrológico y más, pero de esta manera le toca hacerlo a modo distancia, ya que en esa oportunidad había venido de forma presencial. Pero bueno, lo más importante va a ser todo el contenido relevante, importante que nos vas a compartir el día de hoy. Sí, me pillas ahí conectadito porque recién salgo de una clase de yoga y un placer sumergirme en esta energía bonita contigo. Me encanta. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo acerca de unos tránsitos astrológicos, ¿cierto? Lo más importante, el impacto global a nivel de humanidad, de cambios, de pronto de paradigma que van a traer las energías astrológicas este 2025. Pero para comenzar, y tal vez de modo más introductorio, ¿de qué va este 2025 de manera general? Por ejemplo, ¿hay alguna común denominador dentro de todas las variantes que has estudiado? ¿Hay algo que se repite, algún patrón energético en particular que marque como particularmente este 2025? Sí, es un año muy especial con cambios muy potentes y muy interesantes. Hay que entender que la otra vez, por ejemplo, hicimos astrología a nivel personal, ¿no? Y comentamos los Aries, los Tauro, Géminis, cómo iban a sentirse o qué vivencias iban a tener según el signo del zodíaco, ¿no? Ahora vamos a dar, como comentabas, una perspectiva más global, ¿no? Más a la humanidad, porque creo que el comienzo de un año es un momento idóneo para tomar una perspectiva de hacia dónde estamos caminando, que por supuesto todo lo que voy a decir es una mezcla del conocimiento astrológico y de mi interpretación personal, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo más significativo es el cambio que se va a producir de Urano y Neptuno. O sea, los planetas lentos, los planetas transpersonales son los que realmente marcan las etapas por las que, de la senda de los procesos de la humanidad. Entonces, son los que realmente transforman la energía, transforman la conciencia y, por tanto, orientan los estados de conciencia, las etapas evolutivas, lo que podríamos llamar un despertar de conciencia, bueno, con todo ese laberinto, ¿no? Entonces, nosotros en el 2025 vamos a vivir el cambio de Neptuno en Piscis a Neptuno en Aries. Vamos a vivir el cambio de Urano en Tauro a Urano en Géminis. Vamos a vivir también el cambio de Júpiter en Géminis a Júpiter en Cáncer. Entonces, verdaderamente hay muchos planetas lentos haciendo cambios muy significativos, por no hablar también de Plutón en Acuario, que va a estar ahí hasta el 2044. Entonces, sí, estamos claramente terminando una etapa y empezando otra. Yo diría que es un año apasionante, con mucho que contar. Si quieres, ¿te voy poniendo ejemplos o me quieres preguntar tú? No, dale, por favor, continúa. Sí. Vale, mira, por ejemplo, Neptuno en Piscis saldrá de Piscis en abril de este año, ¿vale? O sea, en unos meses, lo cual quiere decir que Neptuno va a terminar su ciclo de 12 años este año, ¿vale? Neptuno en Piscis es el año, o sea, son los 12 años de vivir una confusión que disuelve lo que considerábamos que era real. O sea, Saturno es lo que es real en la vida, ¿no? Pues Neptuno, cuando está en Piscis, disuelve a Saturno y te dice, lo que creéis que era la vida, trabajar, crear una familia, ganar dinero, todo lo tener que nos estatus. dijeron, nos enseñaron, nos hicieron creer. Sí. Claro, nos habían dado una visión limitada y pequeña de lo que era la realidad. Y todo eso, al perderse la credibilidad
de las narrativas oficiales, conforme se han ido descubriendo muchas cosas que se nos han contado muy discutibles, pues hemos caído en brazos de Neptuno en Piscis, que es como, vale, si lo que me contáis no es cierto, sino que es vuestra narrativa para vuestros intereses, entonces, ¿qué es real? Y ahí hemos entrado en 12 años de mucha confusión, pero también de una apertura tremenda, porque de repente todo es posible. A lo mejor existen los extraterrestres, a lo mejor la Tierra es plana, o te puedes meter dentro de ella, o a lo mejor estamos rodeados de extraterrestres, a lo mejor vienen, a lo mejor siempre han estado. O sea, hay tantas cosas que son posibles y que no nos planteábamos que de repente hay 1.000.000 de teorías alternativas cuando antes la realidad era lo que te decía el periódico y el telediario. Entonces, estamos terminando esa disolución de la realidad pequeña y rígida que nos habían contado. El mundo se basaba en la materia. Tanto tengo, tanto valgo. Y la abundancia era lo que te daba tu estatus. Todo eso se ha ido a tomar por saco. Y ahora vivimos más en busca de la experiencia, de la creatividad. Pero bueno, ese periodo de confusión y de ablandar de Neptuno en Piscis cancela este año y entra un ciclo nuevo de 12 años con Neptuno en Aries, que te confieso que llevo mucho tiempo esperándolo. Aries es el signo del inicio, es el esperma, es el renacimiento, es la primavera, es el amanecer. Y Neptuno rige la espiritualidad. Por tanto, estamos hablando del emerger, del inicio, del comienzo de un nuevo ciclo espiritual, lo cual es muy importante. ¿Y Aries qué tiene que ver? Tiene que ver con la energía del guerrero, de la guerrera, o sea, de la individualidad valiente que protege lo que tu corazón te considera que es justo. ¿De dónde venimos? Venimos de un Quirón en Aries, que ya coincidió en la pandemia, en 2020. O sea, en realidad, para comprender hacia dónde vamos hay que partir como del 2020, porque ahí relacionaron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí hemos vivido una individualidad muy debilitada con el Quirón en Aries. Aries es la individualidad y Quirón debilita y evidencia la debilidad hasta que la sana. Entonces, nosotros empezamos, ahora que Quirón está ya a 19 grados de Aries, ya empezamos a sanar el arquetipo de la individualidad y del coraje. Es decir, caminamos hacia el regreso de los héroes. Me explico. Cuando, por ejemplo, en la pandemia nos decían que fuéramos con mascarilla, que no podíamos salir a la calle, o sea, muchas medidas, había muy poco héroe, había muy poca gente que tuviera un coraje y una fuerza individual como para decir, yo esto no lo veo claro. Exacto. Muchas cosas, o si quieres, sin necesidad de hablar de la pandemia, la política misma, nos roban, nos engañan, nos mienten y todos tragando. O sea, habíamos perdido el arquetipo del héroe, de la individualidad que se planta ante las injusticias y dice, yo no trago. Y eso tiene que ver con la debilidad del arquetipo de Aries de Quirón. Pero Quirón ya está casi a 20 grados de los 30, entonces ya está bastante avanzado y ya empieza a sanar ese arquetipo. ¿Y quién viene a socorrerle? El Neptuno, que en abril entra en Aries. Entonces, entre que Quirón ya está sanando el arquetipo del guerrero y Neptuno, que son los ideales, entran de nuevo en Aries, ¿qué tenemos? Que renace el ideal de usar la individualidad, el coraje y la valentía por el bien de la humanidad, es decir, desde energía neptuniana, lo cual hace mucha falta y es muy bonito. Quiero decir, a partir del año que viene va a ocurrir un milagro maravilloso y es que va a haber cada vez más gente que se plantea ante injusticias desde un coraje, unos ovarios y unos tal, muy tal, es decir, que se sacrifique por el bien de la humanidad. Y eso estaba como muy dormido. Entonces va a haber cada vez más gente valiente que dice, yo me opongo a las injusticias porque espiritualmente, si no, me siento un traidor hacia la humanidad. ¿Se entiende? Sí, perfecto.
También yo creo que es interesante poder como ver cómo esta energía de pronto también transforma como la importancia del desarrollo de la espiritualidad en el individuo, o sea, como que exista más educación con respecto a los diferentes niveles de conciencia, a la importancia de la conexión con el todo, a que nuestra individualidad también se ponga al servicio de la humanidad. Totalmente. Aries es un signo de fuego. El fuego tiene que ver con el espíritu, como de la espiritualidad, como tú bien has señalado. Entonces, ese Neptuno en Aries nos reconecta con la fuerza del amor. O sea, el coraje de proteger el amor, y el amor tiene una determinada frecuencia, tiene una determinada energía y trabaja para la justicia. Por eso Aries Libra son signos de justicia. Entonces, verdaderamente regresar a ser guerreros que trabajan para traer justicia al mundo, eso es algo que va a cimentarse, a abrirse el año que viene. Entonces va a empezarse va a haber mucha gente que se va a identificar con Neptuno, con el Salvador, y que va a sacar coraje y valentía para sacar verdades o sentido crítico o proteger al débil, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo muy, muy necesario que se va a alargar hasta el 2038, donde Neptuno entra en Tauro, ¿no? Entonces tenemos esos 12 años de recuperar el coraje y la valentía, que es lo contrario del miedo, ¿no? Entonces la espiritualidad va a pasar por ser fiel a uno mismo y por no vivir con miedo, ¿no? Y eso es ese paso. Y también significa que toda la confusión ideológica que se ha vivido con Neptuno en Piscis, que hay también Neptuno en Piscis también tiene que ver con la soledad. O sea, cuando en la pandemia nos encerraron, vivimos mucha soledad, mucho aislamiento, ¿no? Pero ahí, en esa soledad neptuniana de Neptuno en Piscis, hay un doble filo. Por una parte, la tristeza de sentirte separado y distante de tus seres queridos, pero por otra, la oportunidad de reconectarte contigo. De repente se paró el mundo, ya no vamos a trabajar, no salimos, y entonces realmente había un potencial de entrar en meditación muy grande, ¿no? Entonces, eso también ha sido el regalo de Neptuno en Piscis, el poderse conectar, o sea, escuchar la tristeza, escuchar el dolor y no taparlo con una actividad frenética es la oportunidad de realmente escuchar tu alma, ¿no? Y todo eso también es lo que está terminando. Entonces, este proceso de Saturno que está acabando en Piscis para ingresar en Aries es cerca de mayo, ¿no? Cerca de como mayo, junio de este año. Neptuno en Piscis cambiará en abril a Aries. Lo que pasa es que como retrograda, ni entra, sale, tal, pues puedes verte distintas fechas, porque a veces entra hasta una semana perfecto. y sale. Exacto, entonces, sí. Para redondear, dicho, bueno, abril. Bueno, ¿y qué tal vez comentar otro tránsito importante que, bueno, no es tan extenso, donde quizás podamos ver efectos no tan a largo plazo, pero aún así importantes, como por ejemplo Júpiter en Géminis, que va a estar terminando su transición, todo ese tránsito que está realizando por este signo, como cerca de junio ya ingresa en Cáncer. O sea, como, ¿qué sientes tú con respecto a, digamos, las áreas de la comunicación y la tecnología con esta energía? Bueno, Júpiter, como bien sabes, rige la bendición de aquello que se expande y no puede ser detenido, de aquello que trae nuevas noticias, nuevas comprensiones, ¿no? Entonces, cuando el expansivo Júpiter está en el signo de la comunicación y de la información, piensa que Géminis rige, por ejemplo, periodistas, locutores de radio, o sea, trabaja en que la información se expanda. ¿Qué está ocurriendo con esta bendición de Júpiter en Géminis? Pues fíjate que determinadas élites de poder van locos con censurar. Supongo que esto es una obviedad, ¿no? Porque literalmente está lleno de consignas, de temas que no se pueden tocar y no sé qué. Sin embargo, ¿qué acaba de pasar en el mundo? Acaba de pasar, por ejemplo, que Zuckerberg, el dueño de Meta, o sea, de Facebook, de Instagram, de Instagram, las redes sociales que más se utilizan.
Claro, pues resulta que acaba de reconocer que durante todos estos años desde la pandemia se ha estado reprimiendo, censurando información, en muchos casos real, y que literalmente tenían prohibido expandirlo. O sea, fíjate lo que estamos diciendo. O sea, si nosotros como astrólogo dijéramos, hombre, cuando Júpiter llegue a Géminis, la información se va a dar a conocer a lo bestia. Entonces, muchas de las cosas que la gente que ha investigado los puntos más delicados ha ido averiguando, y que al principio los llamaban conspiranoicos, locos, o de saber, pues resulta que mucha de esa información se está dando a conocer y se va a dar. O sea, ahora Júpiter está a 12 grados, la mitad es 15, por tanto Júpiter está llegando a la mitad de su camino. Entonces, verdaderamente en este medio año que nos queda de Júpiter en Géminis, lo que va a ocurrir es que la humanidad va a acceder a mucha información que no sabía o no estaba clara. Entonces, ¿cuál es el regalo de Júpiter en Géminis? Que no pueden censurar. O sea, la fuerza censuradora ya no da más de sí. Entonces, ¿qué significa Júpiter en Géminis? Significa que regresa el periodismo. Que el periodismo ya no es decir lo que el director de la cadena te dice, más sino desde la que verdad. no van a poder censurar. Entonces, la verdad o la realidad se vuelve más plural. Ya no es lo que diga La Sexta o Telecinco o tal, sino que las redes sociales, Internet, al final va a ser tan potente que una y otra vez van a perder la narrativa pequeña y la información se va a filtrar. Y eso es un paso inmenso para la humanidad. Porque tú puedes controlar a la humanidad si controlas el relato, si controlas la información. Exacto. Entonces, si tú tienes un relato y te lo creen, pues ya está. Tú eres el bueno y quien sea, tú eliges quién es el bueno y quién es el malo. Pero si tú quieres ocultar noticias y salen y salen y salen, tú ya no puedes controlar la forma de pensar de la gente. Por tanto, ¿Júpiter nos está haciendo un regalo? Sí. Y a los que queremos la libertad de expresión y la diversidad plural, el derecho a distintos enfoques, a distintas fuentes, pues evidentemente estamos siendo muy bendecidos. Y también considerar de que, bueno, cuando Júpiter termine su tránsito por Géminis, va a ser Urano quien va a ingresar a Géminis. Correcto. Correcto. Entonces ahí también podríamos ver como cambios radicales, ¿cierto? En cuestiones más de la comunicación, la educación incluso, redes sociales. ¿Cómo podrías complementar eso ya desde el punto de vista de Urano en este signo? Excelente pregunta. Pues mira, Urano entra en Géminis a partir de julio de este año, o sea, en 6 mesecitos, y ahí tenemos toda la revolución de la inteligencia artificial. O sea, hasta ahora la gente ha oído hablar de la inteligencia artificial, ahí pues yo juego un poquito, me han dicho qué interesante, se supone que puede hacer. Dentro de medio año, la inteligencia artificial va a transformar totalmente las capacidades intelectuales y mentales. Estamos hablando de que tú puedes escribir un libro súper rápido, puedes escribir un poema, puedes hacer una canción, o sea, muchas cualidades que no estaban al alcance de la mayoría de personas. De repente cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede hacer una canción, cualquiera puede hacer música, cualquiera en muy poco tiempo puedes acceder a una información muy precisa y muy rigurosa. Quiero decir que, y luego, aparte de todo el salto en la capacidad de acceder a información de calidad, sistematizada y elaborada, como va a permitir la inteligencia artificial tipo Copilot, ChatGPT y las siguientes que hay muchas, pues piensa también que Urano es el que rompe con Saturno. Entonces, Saturno, que representa la estructura del poder, la oficialidad, está en disolución en Piscis. Está terminando su ciclo en Piscis. Por tanto, está llegando un fin de estructuras que caducan, están
en la confusión, están convirtiéndose en la víctima, perdiendo esa credibilidad, y al mismo tiempo en Géminis, que rige el relato que se cuenta, entra Urano, que es el rebelde, que es el disidente, que es el que tiene sentido crítico respecto a Saturno. Por tanto, el sentido crítico respecto a las noticias se va a amplificar mucho. Si Júpiter en Géminis tiene que ver con que la información llegue a la gente, Urano en Géminis tiene que ver con que la gente, el pueblo, pase a tener mucho más sentido crítico respecto a la información que le dan. Uh-huh. Sirio, mira, sabes que aquí por interno tenemos una persona, Marcela, que nos escribe de Zaragoza y nos ha hecho una pregunta bastante interesante. Mira, que dice, buenas tardes, si todos tenemos de todos los signos, ¿cómo repercute los cambios cuando termina una etapa en un signo y comienza en otro? Bueno, vamos a ver, hay dos maneras de enfocar la astrología, bueno, hay muchas, pero una cosa es la astrología individual de carta natal, o incluso tránsitos del cielo afectando a una persona concreta, y otras cómo le afecta a la humanidad. Si la pregunta es cómo afecta, por ejemplo, que Urano salga de Tauro y entre a Géminis a una persona concreta, pues algo interesante sería ver las casas en las que esa persona tiene Tauro y Géminis. Es decir, al Urano cambiar de signo, pues puede que también esté cambiando de casa. Si te cambia de casa, te está activando una experiencia diferente. Si sigue en la misma casa, pero hay un cambio de signo, te sigue activando la temática de esa casa con los matices nuevos del signo. Es decir, va a hacer que tengas la misma experiencia desde otro enfoque o diferente experiencia porque coincida con un cambio de casa. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, en realidad, claro, o sea, todos tenemos energía de los 12 signos del zodiaco, y existen como dos niveles de cómo nos impactan. O sea, por un lado, como bien nos ha contado durante todo este tiempo, que nos impactan a un nivel colectivo, a un nivel genérico para la humanidad de una forma muy general, pero también puede uno darle como otro nivel más de interpretación mucho más personalizado, que ahí es donde Sirio hace ese alcance con respecto a las casas, donde está transitando esta energía. Pero lo ideal, yo creo que para aprovechar al máximo este tipo de tránsitos y de movimientos energéticos y astrológicos, va a ser poder hacer como la integración tanto a su nivel de impacto colectivo, porque lo que uno va a estar viviendo, el otro también, o sea, vamos a estar transitando experiencias, procesos en común, pero también algo se va a estar estimulando con más particularidad, dependiendo de las diferentes áreas de nuestra vida, que correspondería entonces a las casas astrales que nos menciona Sirio. Antes de continuar, que está muy, muy interesante toda la conversación, y que me parece también muy importante como permitirnos la integración de toda esta info, me gustaría que hiciéramos una breve lectura general para poder conocer las energías disponibles que nos están acompañando en este momento. Así que si es que estás escuchando, quiero invitarte a que cierres por un momento tus ojos y tomes un par de respiraciones largas y profundas. Inhalando y exhalando por tu nariz, dándote un momento de conexión para poder integrar toda esa información que va a estar muy latente, no solamente durante todo este año, sino que bastante tiempo. Lo que puedo yo apreciar aquí con respecto a las cartas es que nos está despertando justamente como un nivel de empoderamiento interno. O sea, es como bien nos has estado comentando tú, donde la individualidad comienza a alcanzar más fuerza, más vitalidad, interés por la sanación, los procesos más de conexión espiritual. También yo veo mucho que está como muy despierta esa energía, como de alguna manera todo lo que Sirio nos ha estado compartiendo parece que ha hecho ahí algún clic en las personas que nos están escuchando, porque veo ese despertar de la individualidad al servicio de la sanación, la curación, la importancia de la conexión, la liberación emocional. Así que
Vamos ahora por una pausa musical para que también podamos un poco despejarnos de toda esta información, porque vamos a volver al regreso con más tránsitos y algunos de los otros impactos que podemos conocer este 2025. Y ya estamos de regreso en Diálogos Psicomágicos, tu programa de tarot terapéutico en vivo. Estamos compartiendo el día de hoy con Sirio, astrólogo, tarotista, terapeuta holístico, profesor de yoga, que nos ha estado compartiendo un poco acerca de el impacto que vamos a tener este 2025 con respecto a algunos de los tránsitos más importantes. Y por ahí quedó algo en el tintero, y es el tránsito de Júpiter en Cáncer. De hecho, tenemos una pregunta, Sirio, Estela desde Brasil, que nos escribe y pregunta si Júpiter empieza en Cáncer, ¿significa expansión y crecimiento? ¿Son buenos augurios o estoy equivocada? Bueno, de la misma manera que Júpiter en Géminis hablaba de la expansión de la comunicación, del regreso del periodismo y de la libertad informativa, y hemos visto que ha bendecido a Géminis, Júpiter en Cáncer va a bendecir a Cáncer. Entonces, ¿qué representa a mediados de este año la entrada de Júpiter en Cáncer? Pues vamos a tener un año entero en el que se va a regresar a bendecir, honrar y cuidar la familia y los valores tradicionales. No es casualidad que la agenda woke, indistintamente de a quien le guste y a quien no, la agenda woke va contra la familia, genera como modelos de relación muy distantes a lo tradicional, ¿no? No favorece papá, mamá, hijos, sino más bien modelos diferentes, ¿no? Pues homosexualidad, trans, individualidad, no tanto la tradición de vamos a crear un hogar, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a hacer una tribu, a formar parte. Pues Júpiter en Cáncer es el regreso en política de la patria, a nivel humano de la familia. Fíjate que no es casualidad, por ejemplo, que hagan a Trump, que es más tradicional, indistintamente de que a uno le guste
Biden o Trump, pero Estados Unidos tiene un impacto en la cultura mundial. Entonces, Trump representa una forma de entender la vida más cerca de la religión, más cerca de lo tradicional, más alejado de la agenda LGTB, y entonces Júpiter en Cáncer nos dice que se va a ir volviendo a valorar la familia, la pareja, el hogar, el tener hijos. Es decir, en realidad es el regreso de lo femenino. Porque si las mujeres tienen que ser fuertes y luchadoras, los hombres tienen que ser súper femeninos, o sea, ¿dónde está el útero que proteja la vida? Entonces va a haber un resaltar de nuevo el hogar, la patria. O sea, la patria me refiero a que, por ejemplo, la política va a ser un poco menos globalista. El globalismo tiene que ver con la búsqueda de un gobierno mundial único. Y Júpiter en Cáncer tiene que ver con resaltar los gobiernos y la espiritualidad de cada patria. Que los gobiernos de España cuiden España, que el gobierno de Francia cuide a Francia, que el gobierno de Marruecos cuide a Marruecos. Es decir, el regresar un poquito a que cada entorno tiene que cuidarse a sí mismo. ¿Y qué hay, por ejemplo, cómo influye este tránsito de Júpiter en Cáncer desde tu perspectiva en cuestiones como de las emociones más colectivas? Bueno, seguramente las películas, el cine, la música, no nos damos cuenta, pero dan una versión. Nosotros idealizamos a los cantantes y a las actrices y tendemos a imitarlos. Con la caída está empezando a caer la industria woke. La industria woke, que da un modelo como más agresivo, más instintivo, más de dureza. Es decir, no nos están dando un modelo de calidez emocional y de cuidado y protección, nos están dando otros modelos. Entonces, por ejemplo, BlackRock ya no va a seguir la empresa, el modelo cultural woke, que es muy poco cáncer. Walt Disney acaba de abandonar la agenda woke. Entonces, quiero decir, la cultura va a volver a ser más tradicional. Y entonces eso incluye también el cuidar las costumbres y los valores de tus padres, de tus abuelos, de tus antepasados. Eso, ese enraizarte a lo que viene siendo tu familia, tu hogar, tus tradiciones, tu cultura de tu país, genera un vínculo de pertenencia y por tanto sana las emociones. Cuando tú desenraizas, arrancas cualquier tradición y cualquier vínculo, tienes que irte a Urano, a cosas muy frías. Entonces es el regreso de la pertenencia. Entonces es muy bueno a nivel emocional. Claro, yo me imagino también de que puede existir un mayor interés en las personas en ahondar en sus raíces, en su árbol, en buscar sanación más a nivel transgeneracional, ¿no? Que tal vez se popularice más cuestiones como las constelaciones familiares, terapia transgeneracional, ¿no? Como ver también como todas las cargas ancestrales que cargamos y poder como, claro, tal vez conservar las que a uno le hace sentido y desechar las que no y poder crear también tal vez su propio como sistema de familiar. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, que es una apreciación magnífica y lo veo así también. Fíjate que entre las noticias bomba que están saliendo, ese Urano en Géminis va a traer muchas noticias que le van a romper la mente a muchas personas, pero que les va a despertar. Entre esas bombas que están filtrándose está, por ejemplo, el abuso de los niños en gran parte del mundo, quiero decir, abusos que muchos negocios absolutamente carentes de ética tienen que ver con los niños. Cuando toda esa información impacte el inconsciente colectivo y la gente se eche las manos a la cabeza y diga, pero de verdad estas barbaridades se hacen tan frecuentemente, eso va a tener un movimiento de respuesta que va a ser Júpiter en Cáncer. Entonces de verdad hay que cuidar a los niños, hay que protegerlos y no solo aparentarlo. Exactamente. Entonces, tiene que haber una parte femenina del alma humana que proteja la inocencia.
Entonces, pues bueno, todo eso se va a ir bien reflejando. Pero claro, el Plutón en Acuario, ten en cuenta que hablamos de Urano en Géminis y de Plutón en Acuario. O sea, viene muchísima información de muchas cosas que están pasando en el mundo que van a abrir mucho la mente y esa toma de conciencia es muy impactante, pero sin tener la información tampoco uno puede posicionarse sanamente. Primero hay que tomar conciencia, ¿no? Entonces nos acercamos, vuelvo a Plutón en Acuario y Urano en Géminis, nos acercamos a replantearnos la cosmovisión de la vida. Entonces, vienen en los próximos años, pero el debate se va a volver muy candente durante el 2025. Se va a hablar mucho de ovnis, de extraterrestres, de la forma de la Tierra, de si hay otros territorios en el mundo, dónde acaba la vida, dónde está, quién más existe en este mundo, qué tecnología existe en este mundo y qué se puede hacer con ella. Entonces, realmente estamos, mira, Internet ha cambiado el mundo muchísimo, muchísimo, pero nada comparado con lo que va a cambiar en los próximos años. La gente aún no es consciente de que dentro de 10 años estarás en un bar sentado junto a un robot que se estará tomando algo a tu lado y el que te lo va a servir es un robot. Quiero decir, eso no es broma, eso está allí. Y los taxis voladores. Entonces, vamos a vivir un mundo donde los robots van a estar mano a mano con nosotros y no van a tardar demasiados años en generar unos conflictos éticos muy interesantes, porque van a tener errores igual que nosotros, van a acabar reivindicando su derecho a tener derechos, porque claro, lo primero que vamos a hacer es explotarlos, a matarlos a trabajar como, bueno, el empresario comprará el robot y dirá, estupendo, no le pago sueldo y encima lo voy a tener 24 horas trabajando sin darle. Todo eso va a generar un movimiento muy potente y la inteligencia artificial va a reivindicar su conciencia y tal. Entonces, vamos a dejar de ser con una conciencia también. Vamos a ver que hay otros seres parecidos a nosotros, pero no idénticos, que también viven en estos mundos. Vamos a ver que el mundo y los mapas no son como nos han contado. O sea, vamos a acceder a tanta información que nos va a romper las neuronas, que va a haber un equilibrio entre, mira, la mente es mucho más amplia, todo es mucho más amplio de lo que creíamos, pero al final hay que enraizarse en un amor, en un cariño y un cuidar la vida, porque es que si no, ¿a qué nos cogemos? Exacto. Y que puede que la frialdad de la inteligencia artificial, que va a empezar a tener como más inteligencia que muchas personas, es decir, tú vas a hablar con una inteligencia artificial y vas a decir, joder, si es que sabe más que mi profesor. Entonces, eso nos va a hacer cuestionar, entonces, ¿en qué radica ser un ser humano? Si no es en la inteligencia racional o en la información que tenemos, porque resulta que esta inteligencia artificial o este robot sabe más que yo, lo explica mejor y accede a la información más rápido, entonces, ¿qué es ser un ser humano? Y entra Júpiter en Cáncer y dice, mira, vamos a volver a valorar nuestra capacidad de amar, de ser afectivos, de abrazarnos, de cuidarnos. Y tenemos también que Quirón en el 26, a mediados de julio del 2026, Quirón entra en Tauro. Y ahí añadiremos otro giro que va a ser recuperar la naturaleza. Mira, volver a conectarnos con la naturaleza, con la parte chamánica, con que somos naturaleza, hay que plantar árboles y ahí empezaremos a recuperar la naturaleza, no como ahora, que es una reivindicación ecológica, pero ficticia. La gente a 2030 habla mucho de la naturaleza, pero no la cuida. y también la posibilidad, yo siento, como de considerar e integrar mucho más, como normalizar más la medicina más natural que viene de la tierra, la importancia, ¿no? Como de tal vez consumir productos más naturales y todo eso. O sea, yo siento que también va a ir por ahí un interés muy importante como para nuestra propia sanación. O sea, de hecho hay un dicho que dice
que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Totalmente. La medicina realmente son plantas. Quiero decir, Ujú. la medicina real son las plantas. La naturaleza tiene toda la medicina que te sana. Pero claro, al desarrollar tanto en la industria farmacéutica, llega un momento que tú tomas cosas que están sintetizadas, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, resulta que tú compras un alimento natural y te sale más caro que un alimento que han envenenado. O sea, esto es muy loco. O sea, que Sí, tú coges el alimento tal cual y tienes que pagarlo más que si te lo envenenan. claro, es muy Eso raro. es muy raro. Mira, una de las cosas que está pasando es que acaba de salir informes, no sé si lo sabes, de Estados Unidos, por ejemplo, ha salido un informe que dice que las medidas que se tomaron en la pandemia son aleatorias, que no tienen una base científica. Wow. Por tanto, todas esas medidas restrictivas son con motivos de control político, Ujú. no están justificadas por cuidar la salud. Entonces, eso ya ha salido. Ahora solo falta que se expanda. Entonces, ahí entra el Urano en Géminis. O sea, ahora eso cada vez lo sabe más gente y eso es muy fuerte. Sí. Entonces, claro, está habiendo un cambio de paradigma y de comprensión. Te lo digo porque ahora una de las cosas que va a caer es la credibilidad en la OMS. La Organización Mundial de la Salud ha movido una pandemia y ahora hay pruebas de que no ha sido un juego limpio. Por tanto, queda en entredicho. Se va a crear una Organización Mundial de la Salud alternativa que va a intentar funcionar con más ética. También han salido pruebas a la luz de que hay vacunas que han generado autistas Wow. sistemáticamente. También están liberándose, en el 2025 se va a liberar la cura contra el cáncer, que la acaba de sacar tanto Rusia como Estados Unidos. Que la cura para el cáncer está inventada hace muchos años, pero la industria farmacéutica funciona como una mafia que no quiere que salga a la salud. Todo eso va a enterarse la gente y todo eso va a ser un impacto. Ujú. Entonces, primero es negación, segundo es shock, pero tercero es una toma de conciencia de ademangarse y decir, no, 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 yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy sanador y así no. Por eso necesitamos que Neptuno entre en Aries, que Saturno entre en Aries. Cuando Saturno entre en Aries nos vamos a sentir muy empoderados para defender lo que sentimos que es justo Ujú. y hace falta. Entonces, estamos a las puertas de echarnos las manos en la cabeza de muchas cosas, pero empezar a ordenarlas. Ujú. Entonces, algunos todavía no se han enterado de lo que está pasando. En el mundo está habiendo una guerra muy grande por el poder por ahí arriba. Pero las élites que están más corruptas, y ahí entra pues todo el tema de la pedofilia, de la manipulación de vacunas, de la manipulación de información, de la censura, de intentar controlar a toda la humanidad, de cargarse la economía de Ujú. los pueblos, de bloquear los alimentos, bueno, una serie de barbaridades que estamos enterándonos en masa. O sea, el 2025 va a ser el año en que el pueblo de toda Europa, de todo Estados Unidos, acceda a esa información. Entonces es como, ostras, ostras, ostras. De ahí viene el Urano en Géminis, que va a crear ese espíritu de Urano en Géminis en la gente, de hostia, ostras, tenemos que tener mucho más sentido crítico. Y entonces las redes, programas como el tuyo, muchos programas y muchas redes, van a hacer que el ser humano se tome más en serio la cultura, es decir, el comprender y usar las redes no solo para bailar, para Ujú. coger likes, para mostrar muy guapos, no, las redes no son, quiero decir, deberían ser también para proteger a la humanidad y es donde vamos a entrar con el sentido crítico de un Urano en Géminis, de un Plutón en Acuario y con ese corazón de proteger la vida y cuidarla de un Júpiter en Cáncer. Ujú. A mí, Sirio, la verdad es que encuentro que todo esto, o sea, toda la información que nos has compartido es bastante y sé que tiene como para una infinidad mucho más de posibilidades y ya se nos ha pasado volando el tiempo, entonces para que vayamos un poco cerrando y tal vez dándole la bajada a todo lo que nos has compartido el día de hoy.
¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia? ¿Con qué se pueden quedar? ¿Cuáles son las sugerencias para poder aprovechar al máximo estos tránsitos que podamos ver a nivel global como hemos estado conversando el día de hoy? Mira, mi mensaje es claramente de esperanza. No estoy preocupado por la humanidad a pesar de que me importa mucho la humanidad. Y es porque tengo tan claro que viene un despertar muy potente. Es verdad que en ese despertar hay una toma de conciencia de muchas cosas que hay que mejorar, pero por fin la humanidad va a entrar a empezar a ordenar muchas de las cosas que se han hecho mal. Entonces, vamos a tiempos mejores. Aunque haya coletazos duros en el mundo, claramente el 2025 ya es un año de renacimiento. Ujú. Entonces, hemos pasado 5 años muy duros con la pandemia y muchas cosas. Entonces, lo que le diría a la gente es que conforme se entere de cosas que dan un poco de miedo, que han pasado en el mundo, que no se quede con el miedo, que se quede con la claridad de que el hecho de que accedamos a toda esa información es el abono que nos va a llevar a responsabilizarnos de generar un cambio. Ujú. Y ahí entramos con Saturno en Aries, con Neptuno en Aries, con un nuevo ciclo donde individualmente nos empoderamos para responsabilizarnos del mundo y para no callarnos y que la información fluya. Y eso es imparable ya. Ujú. Entonces yo estoy muy tranquilo porque vamos a empezar a cuidar el mundo y vamos a ser más difíciles de manipular. Hasta ahora éramos niños dormidos y vamos despertando. Así que un mensaje claramente positivo, Ujú. con mucho cariño para vivir ese Júpiter en Cáncer, que es una bendición, por favor. Cuidar a la Sí. familia, a los hijos, el amor, el afecto, el cariño y mentalmente informándonos y reivindicativos. Sí, bueno, aquí tenemos unos mensajes que nos han dejado nuestros oyentes. Uno comenta que ya lo había dicho Kierkegaard en el siglo XIX, que el hombre llegará a adquirir mayor conocimiento, pero volverá una vez que llegue a buscar sus raíces básicas como la familia, el amor y entre tantos otros valores. Y también nos escribe Mabel de Granada, quien nos saluda y encuentra muy interesante lo que has comentado de la IA como una nueva forma de orientación que da mucho para pensar. Qué maravilla, qué maravilla. Pues agradecerte por una parte tu invitación a tu programa, siempre es un placer charlar contigo. Y Igualmente. por otra, muchas gracias, Camila. Por otra, resaltar que eres una magnífica comunicadora. Muchas De gracias. verdad, tienes un equilibrio entre la intuición, la sabiduría, la espontaneidad, la profundidad. O sea, lo haces tan sencillo que puede pasar desapercibido lo certero que eres. Y realmente me quito el sombrero. Muchas Así gracias, que Sirio. muy bien por Gracias compartirlo con nosotros. por habernos acompañado el día de hoy. No sé Sí. si antes de cerrar el programa te gustaría contarnos un poco cómo podemos estar en contacto contigo, dónde te podemos encontrar, si quieren alguna persona, alguna sesión de astrología, si quieren conocer más lo que venía a nivel mundial que hoy Sirio nos comentaba, pero ya de manera más personal, ¿dónde podemos estar en contacto contigo para coger una cita? Pues mira, para acceder a mí que pueda orientar a las personitas, pues una forma es Instagram, que es astrosirio todo junto, y la otra forma más cercana es WhatsApp. Voy a decir mi número para quien se lo quiera apuntar. Vale. 676-758-709. Lo repito. Sí. 676-758-709. Me mandan un WhatsApp, Sirio, quiero sesión contigo y ahí a concretar, ya sea presencial o online, como sea. Perfecto. Sirio, muchas gracias. Como siempre, se me ha pasado volando el programa de hoy, así que agradecerte por haber dado toda la información de valor, haberte dado este espacio, habernos aportado también con tu sabiduría. Aquí nos habla otra persona, Zulma, de Las Palmas.
dice que por todo lo que habla Sirio, estos cambios planetarios son pura energía. El tema puede ser el darse cuenta que hay que seguir avanzando y soltando. Así que al parecer a la gente le ha resonado y le ha llegado tu mensaje. Así que de verdad, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a vosotros. Que tengas una hermosa noche y nosotros vamos a despedirnos. Vamos a contestar una de las preguntas que nos han dejado. Vero de la Patagonia Argentina quiere saber cómo se puede dar un proyecto holístico para Sagitario. Entonces, te invito, Vero, a que cierres por un momento tus ojos, tomes algunas respiraciones largas y profundas para ver tu mensaje que va a cerrar el programa el día de hoy. Bueno, la verdad es que en cuestiones de nuevos proyectos y emprendimientos veo que hay oportunidades de inicios, de poder emprender con algo que realmente resuene contigo, con eso que tú realmente quieres hacer y esté conectado a tu esencia. Pero creo que lo más importante por la carta de la participación es que este emprendimiento puedas ver hacerlo con colaboradores, con algún equipo de trabajo, que no lo hagas sola, sino que te abras a los contactos que te permitan sacar adelante este proyecto. Si es que es muy personal, tener un equipo que trabaje para ti, y si no es a nivel personal, ver en qué proyecto más comunitario puedes formar parte, pero sí que se ven como nuevas oportunidades, posibilidades, como te digo, en algo que esté mucho más alineado con tu esencia y tu corazón. Bueno, gente, con este mensaje de Tarot para Vero cerramos el programa de hoy. Hemos llegado al final de esta nueva edición de Diálogos Psicomágicos y espero que hayan disfrutado de esta hora de astrología y predicciones para este 2025 que nos ha compartido Sirio, que les recuerdo su Instagram, @astrosirio, para que puedan estar en contacto con él, puedan acceder a alguna sesión más personalizada, ya sea de astrología, tarot, masaje. Sirio es un excelente terapeuta, así que se los recomiendo. Y también, por supuesto, si quieren aprender más de tarot, de astrología, psicología y más, pueden seguirme en mi Instagram, @psicolunar. Así que no se olviden de sintonizarnos el próximo martes a las 20:15 horas solamente por Rusafa Radio para más temáticas de autoconocimiento, desarrollo personal, también colectivo como el día de hoy. Y por supuesto que contestaré sus preguntas en vivo. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Les habló Camila Zamora.